Esta es mi escultura de plastilina de Goku de hace casi 10 años. ¿10 años? No sé si sea saludable seguir tocando esta plastilina. 2 semanas después. Y así fue como perdimos a Dibújame Un. No creo que sea tan peligroso, así que vamos a traerlo de vuelta para poder compararlo. Y aquí está mi escultura de Goku del año 2016. ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! No, este Goku del 2016 está bien muerto. Mejor, vean mi nueva escultura de Goku Super Saiyajin legendario del año 2025. Prepárense para ver mi mejor escultura hasta ahora. Así es, ya lo dije, la mejor. Durante este video tú verás 30 días de trabajo, pero también todo lo que he aprendido en 10 años practicando con plastilina escolar y herramientas caseras. Así prevalece nada más que la confianza de mis palabras en cada video, esa frase que te inspira a practicar y ya sabes que te dará resultados. Además, creo que esta escultura vale cada me gusta que todos ustedes puedan darle, y yo me muero por ver cuántos likes juntan para motivarme a hacer un Vegeta Mega Instinto con este mismo estilo basado en mi dibujo del personaje. Así que si quieres que ese Vegeta sea una realidad, dale me gusta a este video desde ya, comenta qué parte te gustó más y compártelo para que esto siga durante más y más y más tiempo. Hasta los 90 años. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Especial 10 aniversario, segunda parte. Para esta escultura usaremos alambre de aluminio de 3 milímetros de grosor. Con este formaremos la estructura o esqueleto de Goku. Cortaré una porción de poco más de 30 centímetros y haré un doblez de 2 centímetros para el pie. 7 centímetros más arriba haré otro doblez para la rodilla. Y repetimos otros 7 centímetros para terminar la pierna. Este cuarto doblez apenas ocupa 1 centímetro. 6 centímetros de largo para el torso. 3 centímetros del pecho al hombro, el alambre restante serán 3 centímetros de brazo, 3 centímetros de antebrazo y 1 centímetro para la mano. Repetí el proceso hacia el otro lado para obtener dos piezas similares. En medio de ellas colocaré una tercera porción y uniré todo enredándolo con un alambre más delgado y flexible. Si algo he aprendido es que nunca es suficiente papel aluminio, así que cubriremos parte de la estructura con este y formaremos la cabeza con una esfera del mismo. Y basándome en mi dibujo del primer video de celebración 10 aniversario, le daremos una pose más dinámica. Con esto podemos colocar los tornillos a la base para que este Goku sea inamovible. O sea que no es movible. Ya que la estructura está bien fija, podemos comenzar a añadir la plastilina. Mientras, quiero ver esos pulgares arriba en el video y comentarios pidiendo a Vegeta Mega Instinto. Comenzamos con los pies, sin mucho detalle o forma. Eso sí, deben ser puntiagudos y las botas tendrán forma cilíndrica. Y sí, se me acabó la plastilina azul y usé 2 tonos diferentes, pero con la pintura los empataremos. Después iré colocando porciones de plastilina naranja para formar sus abultados pantalones y empalmamos todas las piezas. Ahora con plastilina color carne comenzaré a añadir piezas para formar el torso, los laterales del abdomen, costillas y trapecios. En la parte frontal, más piezas para pectorales, abdomen y cubriré el aluminio de los hombros. Despejaré la zona del cuello para poder sumar una pieza de aluminio que dará soporte a la cabeza. En la parte posterior añadimos más piezas para los músculos de la espalda, como la parte posterior de los trapecios, romboides, los redondos, los cuadrados, los triangulares y todas las demás figuras geométricas que se nos ocurran. Cubrimos la pieza del cuello y con más plastilina lo nivelamos con la espalda. Y bajamos a los brazos para añadir más piezas separadas que deberemos empalmar muy bien ya que no hay papel aluminio. Verás que todavía se asoma un poco del alambre. Aquí añadiremos estas piezas cilíndricas azules. Con estos prismas rectangulares cubriremos la última sección del alambre y añadimos estos dedos con forma de salchicha, 5 en cada mano. Cubrimos con plastilina la esfera de la cabeza, dejando parcialmente descubierta la parte inferior, superior y posterior. Al frente colocaré esta pieza con forma de máscara y la empalmamos. Con la dibujerramienta marcaré estas líneas en los laterales y conforme a ellas aplanaré dicha zona. Con el cúter definiremos más el perfil. Con la dibujerramienta marcaré esta especie de cuenca para los ojos y así aplanar los laterales de la nariz.
Afinamos los cortes con el dedo y para hacer más profunda la barbilla añadiré estas tiras en los laterales. Resaltaré la zona de las cejas haciendo estos cortes en la frente. Con pequeñas porciones triangulares daré un poco de volumen a las mejillas y tiras diminutas para los labios que empalmaré con el cúter. Aquí podremos afinar la base de la nariz para que se vea más triangular. Subimos hasta el cabello. Para esto usaré plastilina amarillo pastel y comenzaré a formar esta especie de cono, siendo este el mechón más grande, seguido de otras piezas más pequeñas de forma más bananescas. Ya con la forma general del cabello, lo separamos y regresamos a la cabeza. Puedes ver que coloqué unas orejas con forma triangular que detallaremos más adelante, y con plastilina amarilla formaré tiras delgadas y las colocamos como cejas. En medio de ellas, con líneas, marcaremos el entrecejo y debajo de estas dibujaremos los ojos. Y puedo decir que esto fue lo más fácil de toda la escultura. Eso sí, es importante que la línea sea un poco profunda, más adelante sabrás por qué. Y aunque no hemos terminado, las diferencias se notan a leguas. Y sí, sé que mi primer Goku se hizo papilla con el tiempo, pero debajo de ese polvo y golpes podemos ver que no había muchos detalles y que los ojos solo eran varias porciones de plastilina apiladas una sobre otra. Ahora empalmaré las piezas triangulares que forman las orejas y casi me olvido de las líneas que llevan debajo de los ojos los personajes de Dragon Ball. Con un palillo dibujaré los detalles en las orejas y con el cúter daremos profundidad a estos. Con esto la cabeza está casi lista y ya podemos pintar los ojos con pintura blanca. Ya que ha secado, pintaremos el iris con un verde turquesa. Aclaramos el color con un poco de blanco para añadir reflejos de luz. Ya con ambos ojos bien pintados, añadimos barniz transparente para proteger de la demás pintura. Cuando el barniz haya secado, con pintura negra pintaré las líneas alrededor de los ojos. Esto será muy fácil debido a la profundidad que le dimos a las líneas con el cúter. Hasta aquí la cabeza y pasamos a las botas, primero afinando la forma general para que luzcan más puntiagudas. Suavizamos con los dedos y añadí pequeñas porciones como estas tiras para formar arrugas. Con un palillo marcaré este espacio entre el pie y la bota. Más adelante verás para qué nos servirá. En la parte superior añadí más tiras delgadas para dar volumen y formar arrugas leves. Antes de seguir esculpiendo a Goku, tenía la idea de añadir los rayos que aparecen en mi dibujo, así que probé con plástico transparente. Por eso guardo varias cajas de mis figuras. Primero intenté con una de Marvel Legends, pero la ventana era muy pequeña. Mejor, probé con esta de la Batimoto de McFarlane, que es mucho más larga. Retiramos el plástico del cartón y ya que es transparente, con un marcador replicamos el rayo que dibujamos para después recortarlo con el cúter. Pintaré con este marcador acrílico blanco la parte central del rayo. Ya que ha secado, pintaré las orillas del rayo con un marcador acrílico amarillo. Puedes ver que aún sigue quedando el borde transparente del plástico. Al final, con pintura amarilla muy pálida y diluida con agua, pintaré la zona interior. Regresamos a la escultura y quitamos las manos para no estropearlas. Con la dibujerramienta trazaré líneas y con el cúter haré cortes para dar profundidad en sus pantalones. Y para añadir volumen en diversas zonas, añadiré tiras delgadas como estas. Mientras avanzamos, repetiremos este proceso trazando algunas líneas y añadiendo piezas para dar volumen o formar arrugas. Y no sé por qué, pero esta es la parte que más disfruto de hacer esculturas de Dragon Ball. Es muy satisfactorio ir haciendo cortes e ir añadiendo porciones para hacer estas arrugas tan marcadas, así que lo voy a acosar. Y mientras repetimos todo este proceso, afinando y empalmando cada pieza y línea para un acabado final, te recuerdo que si no lo estás, te suscribas y actives la opción de recibir todas las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Aunque si eres miembro, podrás verlos antes de que se publiquen. Así es, ya tenemos las membresías activadas. Revisa la oferta para ver qué diferentes beneficios tenemos. Esta es una forma más de apoyar a Dibújame Un, aunque darle pulgar arriba al video, comentar y compartir es igualmente de mucha ayuda, pero esto ya lo hiciste, ¿verdad? Con el pantalón listo podemos detallar las botas. Para esto requerimos plastilina roja con la que formaré una tira muy delgada que aplanaré ligeramente con la ayuda de la regla. Con plastilina amarilla formamos una segunda tira, esta la aplanaremos con el cúter al colocarla en forma de suela en sus botas. Sobre la tira amarilla colocamos la de color rojo. Y sumamos más tiras rojas que suben por el medio del pie hasta la bota.
Esto también en la zona posterior y alrededor de la parte superior, luciendo como si todas las tiras estuviesen unidas. Aprovechamos el canal o espacio que habíamos hecho con el palillo para ubicar esta tira cilíndrica café y con piezas separadas creamos esta especie de nudo falso. Recordemos que en el video anterior Goku tiene los pantalones rotos, así que por más que nos duela, romperemos estos pantalones en la zona de las rodillas. Para esto haremos algunos cortes bastante profundos con el cúter. No se preocupen, la pieza que retiramos la reemplazaremos con otra similar pero de color carne, pero antes añadiré estas piezas extra que simulan la tela desgarrada de su pantalón. Arriba de la rodilla también añadí piezas como esta para dar un aspecto más roto y claro, repetí el proceso en la rodilla restante, pero por alguna razón aquí coloqué primero la rodilla y después las piezas del pantalón roto. Como en mi dibujo de Goku, haremos una tercera rasgadura más arriba en la pierna de forma muy similar que las anteriores. Ok, pasamos al torso para detallar la musculatura de la espalda y comenzaré a definir el borde o límite de cada músculo, quitando con el cúter o añadiendo volumen. Esta parte fue fácil ya que es una de las más grandes y libres de la escultura, pero el pecho aquí sí fue difícil acceder y sobre todo mostrarles un proceso, ya que mis manos estorban gran parte del tiempo, aunque intenté dejarles las partes más claras o representativas del proceso, que prácticamente es lo mismo que hicimos en la espalda, reducir y dar forma con el cúter y añadir más plastilina donde sea necesario. Bajando al abdomen con la dibujerramienta marcaremos mejor la división entre los músculos y con el cúter retiramos un poco de los bordes para hacerlos ver más estéticos. Prepararé y alisaré esta sección para añadir pequeñas porciones triangulares que formarán los músculos serratos que se asoman en las costillas. Subimos a los brazos y primero los hombros, para los que haré estas líneas muy profundas, algunos cortes y también añadiré más volumen. Y hace días por ahí hubo un comentario muy gracioso que me pedía que jubilara mi cúter, pero lo que no saben es mi secreto secretoso, y es que es tan viejo que casi no tiene filo. De verdad he llegado a rozarme los dedos con la navaja y por suerte al no estar tan afilada no me he cortado. Es peligroso, sí, porque suele oxidarse, pero un cúter nuevo tendría más filo y este canal sería más gore que una película de Sam Raimi. Oh, por Dios, es una cortada grande. ¿Cómo dijiste que te pasó? Fue el cúter, le cambié la hoja. En este punto, la parte más difícil fue la inferior del antebrazo, ya que entre este y la pierna el espacio es muy reducido, pero nada que no podamos superar y repetir en el segundo brazo. En el cuello añadí estas tiras delgadas para formar los músculos. Con plastilina azul formaré estas piezas planas, delgadas y bastante grandes con las que cubriré solo la mitad de la espalda, el hombro y parte del pecho de Goku. Con todas las piezas en su lugar, con la dibujerramienta ajustaremos o ceñiremos la camisa al torso y con el cúter la haré más delgada en algunas zonas. Y así como en los pantalones, en otras zonas añadiré tiras delgadas para crear arrugas o quiebres. Alrededor de la cintura añadiré esta pieza que simula ser parte del gi naranja y añadiré pequeñas porciones para un efecto de roturas extra. Con plastilina azul formaré una tira delgada que aplanaré y afinaré con un corte con ayuda de la regla. La colocamos en la cintura y con un palillo dibujamos varias líneas. Aquí regresa el alambre de aluminio. Cortaré 2 porciones y las enredaré entre ellas, para nuevamente envolverlas con papel aluminio. Lo siguiente será cubrir todo con plastilina azul. Con un palito haremos un agujero justo sobre la línea divisora de los pantalones y ahí insertamos las cintas azules que acabamos de formar. Añadimos pequeñas tiras delgadas para simular un nudo y con el cúter y la dibujerramienta haremos algunos cortes a la pieza roja alrededor de la cintura. Con esto ya podemos bajar y detallar de la misma forma esta pieza azul de su camisa. Vamos muy bien, pero posponemos el cuerpo y pasamos a las manos. Primero agregamos estas pequeñas porciones para formar los nudillos. Lo siguiente es empalmar cada una junto con los dedos. En el lado de la palma añadiré porciones para dar volumen. Y en los dedos diminutas porciones, pero en puntos cruciales para acentuar la posición de estos. También los adelgazaré un poco con algunos cortes en la zona interior.
Y así repetiré esto con los 4 dedos restantes. Finalizamos las manos añadiendo las uñas con una tapa de lapicero. Y repetimos todo para obtener la segunda mano. Ya listas, las colocamos en su lugar y con el cúter dibujaré estas líneas en las muñequeras y quitaré un poco de la plastilina de la zona interior. Detallaré la zona exterior añadiendo pequeñas porciones para simular daño. Con el cuerpo terminado podemos colocar la cabeza en su lugar. Esta la empalmaremos por la parte de la nuca con más plastilina. Así ya podemos reinstalar la cabellera de Goku, que como puedes ver tenía resguardada en agua fresca. Iré añadiendo pequeñas porciones para llenar algunos huecos entre las piezas. Esto me servirá para empalmar todos los mechones de cabello. Y mientras les voy dando la forma necesaria, puedes ver que fui añadiendo porciones y empalmándolas con la dibujerramienta, pero también usé el cúter para esas secciones súper rectas y puntiagudas. Luego, con el cúter dibujé varias líneas en su cabello y la verdad que esto sí es diferente a mi dibujo de celebración, pero me gusta mucho cómo se ve el esculpido, así que se aguantan. Ya con el cabello listo, seguimos haciendo líneas con el cúter, pero ahora en la piel. Y para crear ese daño de batalla o raspones, haremos líneas bastante cortas, pero no solo en la piel, también lo haremos en la camisa, sus pantalones y las botas. En este punto ya podemos comenzar a pintar nuestro Saiyajin legendario. Con este color piel clara muy pálido, pinté todo el cuerpo. Ya que la pintura secó, con este color salmón comenzaré a pintar las sombras conforme a nuestra referencia, pero también las que no logran verse en nuestro dibujo, como la espalda o debajo de los brazos, pero creo que lo más difícil es hacer trazos firmes y líneas bien derechitas sobre superficies curvas, inclinadas o muy pequeñas. Y la cosa se puso complicada cuando llegamos al pecho, ya que las manos de Goku estorban bastante y si no tenemos cuidado las dañaremos con el pincel o los dedos. Tal vez notes que la pintura está un poco pastosa o espesa, y es que usualmente la disuelvo con agua, y sí, le añadí agua pero no tanta, ya que lo que aquí se busca es cubrir completamente las capas anteriores, así que para este video diluí muy poco las pinturas. Muy bien, con las sombras definidas podemos añadir profundidad en estas, para lo cual usé un color más rojizo. Es como un rosa coral mezclado con rojo, pero a pesar de que la ejecución con pincel fue excelsa, los tonos no me convencían. Llegué a la espalda de Goku y decidí usar otro color para las sombras. Sí, volví a pintar todas las sombras de la piel y profundizar en ellas con un tono menos rosado, menos salmonoso y más duraznoso. Don't worry, no los aburriré con el mismo proceso, ya que solo pasé la pintura sobre lo que ya había pintado. Solo véanlo como que invertí un día más de trabajo. Así que por todo este trabajo extra, si en verdad les gusta el video o la escultura, un me gusta, un comentario y compartirlo es de mucho apoyo al canal y me motiva a seguir invirtiendo mis días en cada escultura, dibujo y cada video para tu disfrute. Después de la piel puedes ver que pinté la camisa con un azul muy oscuro. Aquí hay que tener más cuidado ya que no queremos manchar la piel que ya pintamos 2 veces. Y aquí el método cambia un poco ya que tenemos una zona oscura muy amplia. Así que con un azul grisáceo, algo así como un azul de Prusia, resaltaremos todo ese volumen y quiebres en su camisa. Sí, en vez de pintar las sombras, estamos pintando las zonas iluminadas. Finalmente mezclé azul claro con un lila para pintar los reflejos o zonas más claras y ¡buah! Esto empezó a resaltar mucho, pero para bien. Para las muñequeras apliqué el mismo método y un esquema de colores muy similar, solo que con más lila que azul. Subimos a la cabellera, la cual pinté con un amarillo muy claro, pero no tanto porque pienso añadir un tono un poco más claro al final.
Para el sombreado apliqué un color ocre mezclado con naranja claro y aunque fue difícil pintar debido a los surcos o líneas que esculpimos, los aprovecharemos y acomodaremos las zonas sombreadas entre dichas líneas. Todos estos tonos amarillos naranjosos los aplicaremos también en las cejas. Ok, como todas las zonas que hemos venido pintando, también profundizaremos en el cabello con un amarillo ocre que he mezclado con café y lo aplicaré en zonas escasas. Como puedes ver, voy pintando de arriba hacia abajo para que en caso de que caiga un poco de pintura, lo haga sobre zonas que aún no he pintado. El cabello fue una excepción, ya que era más fácil pintar primero el rostro y después el cabello. Bien, bajamos a sus pantalones y los pinté con este naranja bastante claro, incluidas las rasgaduras sobre su cintura. Para las sombras, aquí mezclé naranja con amarillo ocre y un poco de café, y en este punto los colores empezaban a resaltar, además que al ser la zona con más quiebres, arrugas y cortes angulados, disfruté mucho de tallarla. Todo este proceso también lo fui aplicando en la pieza roja y rota en su cintura. Profundicé más en los pantalones con un color café y no me cansaré de decir que esto mejora con cada trazo de pintura. Rematamos con algunas luces con un amarillo, pero no quería cubrir completamente ese chulísimo color naranja, por lo que esta pintura sí está algo diluida con agua, no tanto, pero sí es la que más he diluido en este proceso. Está claro que cuando añades luces extra, la zona resalta aún más, así que por supuesto que regresaré a la piel y al cabello para hacer lo propio. Para las cintas usé los mismos tonos que en las muñequeras, o al menos eso intenté, ya que lo estoy pintando días después y la pintura que mezclé en ese entonces ya se había secado, así que tuve que volver a mezclar colores, pero con suerte lucirán similares. Para las botas usé azul ultramarino para el color base, que será el tono más oscuro. De ahí fui aplicando tonos más claros para resaltar el volumen. Primero azul para las zonas medias. Para las zonas más claras, un azul celeste que mezclé con un poco de blanco. La zona clara de la suela la pinté con un amarillo canario mezclado con blanco y la zona oscura añadí amarillo ocre mezclado con café. Las franjas o tiras rojas obviamente las pintaremos con pintura roja. Las sombras en estas deben coincidir con las zonas azules y para esto apliqué pintura roja que mezclé con café y un poco de azul. También añadiré un rosa claro para los reflejos que igualmente deben coincidir con las zonas azules. Con café claro pinté las ataduras en sus botas y con café apliqué el sombreado. Para las luces apliqué pintura blanca a la que añadí muy poca pintura café. Y como dije hace unos momentos, regresé al cabello y a la piel para añadir algunas luces con pintura blanca diluida un poco con agua. Al estar más diluida no cubrirá completamente la superficie, adaptándose mejor y no resaltando tanto. Finalizamos el cuerpo de Goku añadiendo algunas pinceladas en las líneas de daño de batalla en toda la escultura, esto con pintura café bastante diluida con agua. Con ayuda de 2 tornillos pequeños colocaremos nuestro efecto de rayo sobre la base de madera. Ahora con plastilina verde y café vamos a detallar la base. Nada muy elaborado, pero mejorará el aspecto visual de nuestra escultura y nos servirá principalmente para ocultar los tornillos que sujetan al rayo. Solo estoy aplicando plastilina aleatoriamente para dar ese efecto de suelo de Namek, pero no estoy cubriendo completamente la base de madera, solo el centro y alrededor de los pies de Goku, y también hice algunas grietas con el cúter.
pintamos con café el suelo y verde para el pasto. Como en mi anterior dibujo, debajo de Goku dibujamos su sombra con pintura gris y sobre esta añadí la pintura café y verde para ese efecto de luz que logra colarse. Después agregué diferentes tonalidades claras y oscuras de ambos colores para luces y sombras, pero nada muy elaborado. Con pintura café oscuro remarqué las grietas en el suelo para un efecto más animado y finalizamos todo pintando el resto de la base con blanco. Y así es, artistas, como terminamos la mejor y más épica escultura en toda la historia del canal. Yo quedé hipnotizado y boquiabierto con el resultado, y el que diga lo contrario puede ir... ¿Que no puedo decir eso? Oh, cierto. Mi parte favorita, todo el cabello, su mirada, la musculatura, la pose, la pintura, los colores y ese efecto de 2 dimensiones que luces. Pero recuerda que la última palabra es tuya, así que si el video o la escultura te han gustado y crees que es la mejor o no, demuéstralo dando me gusta a este video, comentando tu parte favorita o pidiendo a Vegeta Mega Instinto con este estilo. Además, compártelo con los amantes de este gran arte. Todo esto ayudará a que Dibújame Un siga creciendo y yo pueda seguir trayéndote más y más videos épicos. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te pases por mis videos de Gohan de Dragon Ball Super Hero y Shadow de Sonic 3.